¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Mediante una conferencia de prensa, Carlos Mesa denuncia un presunto chantaje del movimiento al socialismo en su contra por el inicio del juicio de responsabilidades por el caso Quiborax que involucraría a Carlos Mesa. Carlos Mesa manifiesta que su único delito fue aprobar que el Salar de Uyuni no sea explotado gratuitamente por esta empresa Quiborax, que su delito fue alejar a esta empresa que falsifica documentos de Bolivia. También habló al respecto del juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez y manifestó que la bancada de Comunidad Ciudadana no aprobará este juicio de responsabilidades, porque aprobar este juicio de responsabilidades es igual que aceptar que en Bolivia en 2019 hubo el presunto golpe de Estado, justamente por la justificación que presenta la Fiscalía para iniciar los juicios en contra de Yanine Áñez, porque se refieren a Yanine Áñez como autoproclamada o presidenta de facto. Además, se refiere a la justicia podrida en Bolivia y que en esas circunstancias a nadie le conviene ir a un juicio con el gobierno del movimiento al socialismo. Escuchemos las palabras de Carlos Mesa y luego continuamos. Gracias siempre por atender nuestras convocatorias. La razón de esta conferencia de prensa es muy evidente, ustedes ya la podrán adivinar, pero va a tocar tres temas vinculados a la acción canalla del movimiento al socialismo, que primero nos involucra, o me involucra a mí en particular, como responsable teórico supuesto del inventado golpe de Estado. Después, cuando se acerca el momento decisivo del juicio de responsabilidades de Sencata y Sacaba, tratan de comprar a nuestros parlamentarios y ya no contentos con eso, cierran con broche de oro con el juicio de responsabilidades en el caso Quiborax, con la pretensión totalmente mentirosa de que pretenden hacer justicia, de que quieren convertirse en los justicieros del país con los juicios de responsabilidades, cuando en realidad lo que quieren es blanquear a sus responsables, tanto en la violación de derechos humanos como en la corrupción, y quieren establecer la impunidad disfrazada de búsqueda de justicia. Y para ello creo que estos casos que voy a mencionar, empezando por el mío, nos relevan de mayor explicación. El día de ayer se ha aprobado en la comisión el pasar al plenario de la Asamblea Legislativa el caso Quiborax, por el que he sido acusado por el Ministerio Público y ratificado en esa acusación por el Tribunal Supremo de Justicia. Brevísimamente trataré de ser lo más breve posible porque no es fácil acordarse. Este fue un tema muy sonado el año 2018, han pasado 3 años desde entonces. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Por qué me acusan? Siendo presidente de la República, nacionalicé el Salar de Uyuni, ampliando lo que se llama tierra fiscal, es decir, de dominio estatal, a toda la costra salina del Salar de Uyuni. Primer acto de mi gobierno en ese tema, nacionalizar el Salar de Uyuni. Luego, hecha la revisión de las concesiones arbitrarias que se habían hecho antes de mi gobierno a empresas para explotar arbitrariamente el salar, encontramos que la empresa Non-Metallic Quiborax había recibido una concesión ilegal sin cumplir las normas del año 2001. Por esa razón, además del hecho de que esa empresa no pagaba impuestos, no respetaba temas ambientales y declaraba exportaciones
muy inferiores a lo que realmente exportaba de un mineral importante llamado ulexita, decidimos la anulación de la concesión de esa empresa. En otras palabras, expulsamos a esa empresa del país. Esa anulación determina la recuperación de soberanía frente a una empresa pirata. Segunda acción de mi gobierno. El gobierno que me sucedió, el gobierno del hoy expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, ratificó nuestra decisión. Ratificó que la anulación que había hecho la Superintendencia de Minas en octubre de 2004 durante mi gobierno era correcta y causaba Estado, y por lo tanto validó nuestra correcta decisión. En consecuencia, no solamente que llevé adelante una acción de defensa de los intereses nacionales, sino que recibí el respaldo del gobierno que me sucedió de que lo que había hecho era correcto. Increíble e irónicamente, el único acusado de estas dos acciones que son defensa del Estado fui yo. ¿Qué pasó después? Estos piratas de Non-Metallic Quiborax, para poder acusar a Bolivia y obligar a Bolivia a ir a un juicio internacional, falsificaron el acta de conformación de la empresa Non-Metallic Quiborax. Esa falsificación les permitía establecer una mayoría accionaria extranjera para que el CIADI, que es el Grupo Internacional de Arbitraje y de Juicio en estos casos entre el Estado y empresas privadas, actuara en contra de Bolivia. Sin esa falsificación no se hubiera podido llevar adelante ese proceso. Eso fue público. El autor de la falsificación confesó que había hecho esa falsificación. Y el gobierno de Bolivia, y ahora ahí me refiero al gobierno de Evo Morales, cuyo procurador general era el actual embajador ante la OEA, el señor Héctor Arce, sabía por lo tanto y conocía perfectamente que se había producido esa falsificación y no hizo el reclamo que tenía que hacer de acuerdo a las normas de este arbitraje internacional para decir que Bolivia no aceptaba ese juicio internacional. No, aceptó el juicio internacional. Rechazó un acuerdo que le ofreció la empresa de pagar, ya era mucho, $3 millones en compensación, cuando esta empresa pirata Non-Metallic Quiborax no había invertido en Bolivia ni siquiera $600,000. Pide $3 millones y el gobierno de Bolivia rechaza el acuerdo. Sigue el proceso, viene una demanda después de un fallo favorable a la empresa pirata del arbitraje internacional, primero por 27 millones y después por la cifra que se pagó, de la que voy a hablar en algún momento. En el momento de la decisión entre Bolivia y la empresa Non-Metallic Quiborax, se produce la increíble situación de que los abogados chilenos de la empresa trabajan en conjunto con los representantes de la Procuraduría en el edificio de la Procuraduría aquí en la ciudad de La Paz para hacer dos cosas: para el desistimiento del juicio de Bolivia contra Non-Metallic Quiborax, para liberar de responsabilidad a los falsificadores, un boliviano y un chileno. Esa información, con acceso directo a los abogados chilenos en La Paz, en la computadora de la Procuraduría General del Estado, es trasladada a Chile y se van llevando a cabo acciones que son totalmente delictivas por dos razones. Primero, porque se está utilizando espacio físico soberano de una entidad boliviana como es la Procuraduría, entregándosela a abogados chilenos de la empresa con la que Bolivia está litigando. Y segundo, porque el Poder Ejecutivo, la Procuraduría, redacta un desistimiento que le corresponde al Poder Judicial. El final de la historia es que Bolivia acepta pagar $42 millones,
$42 millones a estos piratas, y lo hace mediante un acuerdo donde están el ex procurador Héctor Arce, el procurador de entonces Pablo Menacho, el ministro de Minería César Navarro. ¿Y quién es el cajero que autoriza el desembolso de los 42 millones en favor de esta empresa pirata chileno-boliviana? Nada más y nada menos que el entonces ministro Luis Arce Catacora, hoy presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero algo más escandaloso todavía. Para llevar adelante ese pago era imprescindible una decisión de Bolivia, que es desistir de la acusación contra esos piratas falsificadores, y Bolivia desiste, redacta ese desistimiento, como digo, en complicidad con la empresa pirata. Esta vergüenza, esta acción delictiva, esta acción que le roba a Bolivia $42 millones, ¿la hace Carlos Mesa? No, ahí están los dos Arce, el exministro y exprocurador y el actual presidente, ahí está el procurador Menacho y ahí está el ministro de Minas Navarro del gobierno de Evo Morales Ayma. ¿Qué es lo que hizo Carlos Mesa? Dos cosas: nacionalizar el Salar de Uyuni, declarando completamente tierra fiscal su costra salina, y anular la concesión ilegal de la empresa Non-Metallic Quiborax. Este es el primer ejemplo que demuestra de manera inequívoca en qué manos estamos. ¿Qué es la justicia boliviana? ¿Qué es el Ministerio Público boliviano? Un grupo de obsecuentes, corruptos, militantes del MAS y además ineptos desde el punto de vista profesional. ¿Dónde se ha visto la vergüenza de que la Procuraduría General del Estado sea entregada en sus oficinas y sus computadoras a abogados extranjeros chilenos, para más detalles, para llevar adelante en conjunto, en connivencia, en complicidad, una acción que termina costándole a Bolivia $42 millones? Para que quede absolutamente claro por qué pretenden juzgarme y por qué pretenden hacerlo, además con un elemento muy importante. Yo quiero recordarles que el año 2018 el presidente Morales decretó la amnistía para el expresidente Jorge Quiroga y para mí. Voy a referirme a mi caso. Decretó la amnistía en el caso Quiborax. ¿Apelando a qué? Al artículo 172, inciso 14 de la Constitución Política del Estado, que le da al presidente el derecho de decretar indultos y amnistías con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 11 de octubre del año 2018, subráyenlo y anótenlo, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, por más de 2/3 de votos, aprobó el decreto presidencial de amnistía para Carlos Mesa y para Jorge Quiroga. Esa es una decisión jurídica, esa es una decisión que causa Estado y que no es modificable. Cuando tú das una amnistía, esa amnistía es definitiva e irreversible, mucho más cuando la Asamblea la aprueba por 2/3 de votos y más. Esa misma Asamblea va a borrar con el codo lo que firmó con la mano. Si puede la Asamblea Legislativa establecer el paso del juicio contra Carlos Mesa al plenario, habiendo esa misma Asamblea aprobado la amnistía en este caso. Y ojo, que quede claro, yo la rechacé esa amnistía, pero eso, mi rechazo personal, es un rechazo testimonial que ratifico, lo que no elimina la obligatoriedad del cumplimiento de la amnistía a través de una medida presidencial que cause estado de carácter jurídico. ¿Y por qué lo hizo Morales? Para proteger y garantizar la impunidad de Héctor Arce, de Pablo Menacho,
de César Navarro y eventualmente del propio Luis Arce Catacora. No nos engañemos, no era un objetivo de amnistía para Carlos Mesa, era para proteger a los verdaderos autores del delito de complicidad y de pignoración de 42 millones de dólares en favor de una empresa pirata. Este es el primer tema que quería hablar para que quede absolutamente claro de qué me van a enjuiciar. Me van a enjuiciar por haber nacionalizado el Salar de Uyuni y por haber expulsado a una empresa pirata e ilegal de Bolivia. El segundo tema que me parece importante, quiero hacer referencia al requerimiento fiscal del fiscal general del Estado que ha presentado la acusación, se llama requerimiento, por los casos de Sencata y Sacaba. Otra trampa, otro disfraz. En principio, ¿qué es lo que se pretende demostrar? El MAS quiere decir, aquí estamos acusando a Yanine Áñez de violación grave a los derechos humanos, genocidio y masacre sangrienta por los casos de Sencata y Sacaba. ¿Qué hay realmente en ese proceso? ¿Quién es el beneficiario directo de ese proceso? Es Evo Morales Ayma. ¿Y qué es lo que ese requerimiento pretende hacernos reconocer si aprobamos el juicio? Reconocer que somos cómplices e instigadores de un golpe de Estado. Permíteme, por favor. En la fundamentación jurídica que presenta, dice fundamentos jurídicos de la presente resolución. Juan Lanchipa, en los fundamentos jurídicos de la acusación contra Yanine Áñez, dice en una parte específica: la señora Yanine Áñez, en fechas 15 y 19 de noviembre de 2019, ejerció las funciones de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Y aquí viene lo importante: autoproclamada en una sesión parlamentaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, llevada adelante sin quórum y sin cumplir las formalidades previstas por ley. En otras palabras, la presidenta Áñez de facto, en otras palabras, la presidenta Áñez, que ejecutó un golpe de Estado, llevó adelante estas acciones. Si nosotros aceptamos ese requerimiento para el juicio de responsabilidades, estamos aceptando que hubo un golpe de Estado y estamos aceptando que somos corresponsables de ese golpe de Estado. ¿Por qué lo hace el señor Lanchipa? Porque quiere blanquear las acciones de Evo Morales, el fraude, su huida vergonzosa de Bolivia y, en otras palabras, establecer un juicio a la medida de los intereses de Evo Morales para inventar un proceso histórico inexistente. No le importan las víctimas del caso de Sencata y Sacaba. Y, por cierto, me permito preguntar, aquí en esta acusación se habla de 20 personas fallecidas, 10 en Sencata y 10 en Sacaba. El informe del GIEI, habla de 37 personas muertas entre fines de octubre del 2019 y principios de noviembre del 2019, entre el final del gobierno de Evo Morales y el principio de gobierno de la señora Yanine Áñez. ¿Qué de las otras 17 personas fallecidas? Ustedes dirán, no pertenece a un juicio de responsabilidades. De acuerdo, pero simultáneamente el señor Lanchipa debió haber presentado la acusación en juicio de responsabilidades y él o los otros fiscales encargados del caso debieron simultáneamente ocuparse de las otras víctimas también. ¿O es que aquí hay muertos de primera y muertos de segunda? Esta es otra prueba de la manipulación grosera del Ministerio Público y del sistema judicial del país. Tercer y último caso: la situación de la expresidenta Yanine Áñez. El 12 de agosto pasado lo dije claramente y lo vuelvo a ratificar hoy día. La señora Áñez está detenida ilegalmente, acusada de un hecho que nunca ocurrió, acusada de un golpe de Estado que nunca se produjo. Ella fue presidenta constitucional por sucesión constitucional
independientemente de nuestra opinión, que quede claro, de que debe ser investigada y juzgada por violación a los derechos humanos en un sistema de justicia creíble que no tenemos. Segundo, todos los derechos humanos que ella tiene como detenida han sido violados. Su salud física y psicológica atraviesa una grave crisis. No se le ha atendido a ninguno de sus pedidos. Está prácticamente aislada, salvo en el contacto con sus familiares. Los pedidos que se han hecho internacionalmente y nacionalmente para recuperar el valor de los derechos humanos de Yanine Áñez, que está ilegalmente detenida, no son tomados en cuenta. Y ojo con esto, aprovecho para decirlo, Yanine Áñez es el ejemplo, porque es una personalidad, porque es una expresidenta, de la situación de centenares y centenares de presas y presos en este país, que son víctimas de prisión preventiva, que se ha convertido en una regla en vez de ser una excepción, que son víctimas de la violación de sus derechos fundamentales, de salud mental y física también. Es decir, el caso de Yanine Áñez, contra lo que dicen quienes pretenden decir que tiene algún privilegio, es un ejemplo que nos demuestra lo que nosotros estamos insistiendo permanentemente en afirmar, que en Bolivia no hay una justicia que funcione, justicia para todos en absoluto, justicia igual en absoluto, tratamiento equivalente a todos los presos en absoluto. Esto vale para Yanine Áñez y para el conjunto. Cuando nosotros reclamamos por una justicia que realmente haga su trabajo adecuadamente, no solamente hablamos del tema político, sino hablamos de un sistema podrido, de ministerio público y del órgano judicial. Y planteamos una modificación de ambos para poder llevar adelante una administración de justicia correcta en los muchos casos que tenemos que tocar, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista del conjunto de la justicia. Quiero agradecerles por haberme atendido y quedo a la disposición de ustedes para cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias. Esas fueron las palabras del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, quien en su condición de presidente alejó a la empresa Quiborax de la explotación del Salar de Uyuni. Carlos Mesa justifica este hecho y explica detalladamente que esta empresa no declaraba ni pagaba los impuestos necesarios al país, que falsificaba documentación y que esta empresa pretendía llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, situación que fue rechazada por el gobierno de Evo Morales, representando una pérdida para el país de más de 43 millones de bolivianos. Respecto al juicio de Yanine Áñez, Carlos Mesa manifestó que la bancada de Comunidad Ciudadana no respaldará este juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez, a pesar que los miembros de Comunidad Ciudadana fueron víctimas de presuntos sobornos para aprobar este juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez. Carlos Mesa manifiesta que el gobierno lo chantajea con activar el caso Quiborax si Comunidad Ciudadana no aprueba el juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez. Carlos Mesa manifiesta que sí se podría plantear un juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez, pero también en contra de Evo Morales, cuando se reforme la justicia en Bolivia. Porque hay una situación que Carlos Mesa denuncia, que la justicia en Bolivia está podrida, manejada por el movimiento al socialismo de acuerdo a sus antojos. ¿Qué opinan ustedes frente a estas duras palabras por parte del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, quien evidentemente está preocupado por la reactivación de este juicio anunciado en su contra? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre la situación de Carlos Mesa y la posición oficial de Comunidad Ciudadana sobre el rechazo a un juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez.